Tenemos aquí simbología a tener en cuenta, ¿listo? Para irnos asociando poco a poco. Entonces sabemos que la N mayúscula será el tamaño de la población, tamaño de la muestra una N minúscula. Aquí tenemos el valor observado, que es una X sub I. Este es un subíndice, esta letra pequeña. ¿Listo? Será el valor observado. Eso lo vamos a ver en tablas de frecuencia y lo vamos a ir analizando. Tenemos aquí la frecuencia absoluta en términos de porcentaje, una frecuencia acumulada en términos de porcentaje, frecuencia relativa a proporción y frecuencia relativa acumulada. Al final es una H sub I. ¿Listo? Sí, Diana, todo eso está en la plataforma, ¿vale? Entonces miremos algunos datos discretos. Entonces tenemos n, que es un número de la muestra, ¿cierto? Es una muestra que se toma. Entonces, de n se dice que son el número de individuos caracterizados o un número de estudiantes o de personas que se quieren estudiar. Entonces, el ejemplo 3 dice, de una población de 60 niños que llegaron a un parque infantil, se quiere determinar cuál es la composición por edad de los niños que entraron y se asume que en este ejemplo hay una muestra de 24 niños seleccionados al azar. ¿Listo? Entonces imagínense, son 60 niños que están en el parque y se toman al azar una muestra de 24. ¿Listo? ¿Y qué se quiere determinar? Pues la composición de la edad. ¿Listo? Entonces aquí vamos a analizar. Antes de pasar a la siguiente página, ¿quién me dice qué representa la letra o a qué es igual n en este caso? ¿A qué sería igual n, muchachos? Bueno, perdón, me expresé mal. ¿A qué será igual n mayúscula y luego n minúscula? N mayúscula y luego n minúscula. Ernesto, vamos utilizando los términos, ¿listo? Entonces, n mayúscula, ¿a qué será igual? A 60, ¿cierto? Porque se habla de población. Y la n minúscula será la muestra, ¿cierto? Se tomaron 24 niños. Perfecto, ahí vamos conectados. Muy bien, Nidia. Entonces, aparte de eso, ¿cuál es la variable que se quiere estudiar de la población y particularmente de la muestra? ¿Cuál es la variable? ¿Qué dirían ustedes? La edad, ¿listo? La edad de los niños del parque. Muy bien. Entonces, miren, se organizan los datos de la siguiente manera. Entonces, a cada niño se le va a otorgar una letra, ¿listo? Entonces está el niño A, el niño B, sucesivamente hasta el niño X, ¿listo? Y al frente tenemos la edad, ¿ok? Entonces tenemos la edad de cada uno. Entonces fíjense que aquí en esta misma tabla vemos que n es igual a 24 y tenemos las edades ahí al frente. ¿Listo? Ahí simplemente ¿qué hicimos? Representar los individuos con una letra y al frente poner sus edades. ¿Hasta ahí claros? Listo, perfecto. Entonces continuemos. Vamos a ver qué se viene después de esto. Entonces fíjense que aquí vamos a tener una tabla de frecuencia donde vamos a utilizar toda la simbología. Entonces, muy atentos que vamos a explicarla. Entonces, en esta tabla, entonces, tenemos aquí este X sub I. ¿Alguien recuerda qué es X sub I? En la primera columna, fíjense que la estoy acá resaltando. La primera columna que tengo acá. ¿Alguien recuerda qué es X sub I? El valor observado. ¿Será que sí? ¿Qué dicen los demás? A ver, devolvámonos. Ahí está X sub I, el valor observado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí entonces en el valor observado, ¿qué vemos? Las diferentes edades
que se vieron en el estudio, ¿cierto? Entonces, fíjense, se encontró la edad de un año. No, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese uno pues no va a aparecer en esta columna de los valores esperados, ¿cierto? Observados, perdón. Entonces está la edad de 2, de 3, de 4 hasta de 10, que fue la edad más grande que se halló. En este caso, en el niño S, ¿cierto? O individuo S. Entonces esta columna ya quedó perfecta. Entonces la segunda es la frecuencia absoluta. Entonces, ¿de qué habla la frecuencia absoluta? Simplemente de cuántas veces se repitió el valor observado. Entonces, según esta tabla, entonces podemos decir, bueno, ¿cuántas veces salió un niño de 4 años? Según la segunda columna. ¿Cuántas veces salió un niño de 4 años? ¿Listo? Perfecto. Fíjense que acá está 2, ¿cierto? Entonces, como estos son los valores observados, entonces yo digo, ya sé que son edades. Entonces aquí voy a estudiar la edad de 4 años. Entonces, la frecuencia absoluta me dice que hay 2 niños que tienen esta edad, ¿cierto? ¿Cuántos niños tenemos de 8 años según esta tabla? Listo, perfecto, la tenemos clara. Uno nomás. ¿Listo? Entonces aquí viene después, estoy mirando ahora la tercera columna, está la frecuencia absoluta porcentual. Entonces, simplemente esa cómo se define es estos, por ejemplo, voy a basarme nuevamente en la edad de 4 años, pilas acá. Entonces, sabemos que de 4 años tenemos 2 niños, ¿cierto? Pero yo quiero saber en términos de porcentaje, entonces esos 2 niños, ¿cómo se representan en porcentaje? Entonces van a valer un 8%, ¿cierto? Entonces ahí más adelante podríamos ver cómo se representan las cantidades en términos de porcentaje, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién tiene una idea? Sí, hay una fórmula. A ver, permítanme un segundo y les muestro un archivo. Ok, entonces atención. Confírmenme cuando tengan pantalla otra vez. Listo, entonces creo que ya tenemos. Entonces, fíjense, voy a hacer aquí el estudio de los 4 niños, ¿ok? Me salieron, perdón, de los niños de 4 años, que son 2. Entonces, digamos aquí en este archivo, entonces yo digo niños, entonces, y que me salga la edad, es el número de niños. Listo, y aquí el término de porcentaje. Listo, entonces, para la edad de 4 años, entonces tengo 2 niños, y entonces quiero saber eso en términos de porcentaje, ¿cuánto equivale? Entonces debemos tener en cuenta la muestra, ¿cierto? ¿Cuánto es que vale n? N minúscula, 24, ¿cierto? Entonces, n será igual a 24. Entonces, ese n, si yo lo quiero representar en términos de porcentaje, ¿a qué equivale?
al 100%, ¿cierto? Entonces será al 100%. Entonces, ahí podemos aplicar una regla de 3, pues sencilla, ¿no? Entonces decimos, si 24 corresponde al 100%, entonces, por ejemplo, 2 niños, ¿a cuánto equivale? ¿Listo? Entonces, digamos, ahí pongo un signo de pregunta. Entonces, ahí aplicamos una regla de 3. Entonces, la regla de 3, ¿en qué consiste? En multiplicar este con este de acá, esos dos diagonales que estoy marcando. Entonces, digamos, ese signo de interrogación, que para mí es el porcentaje, será igual a ¿quién? Entonces, a multiplicar las dos partes amarillas, ¿cierto? Entonces, aquí a quién voy a multiplicar. Entonces, voy a multiplicar a 2, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 100, ¿cierto? Y todo eso lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre el que me sobró, ¿cierto? Que es 24. Entonces por eso lo pongo así de colores. Entonces aquí lo tengo que poner sobre 24. ¿Listo? Entonces ya sabemos que lo de arriba, ¿cuánto me da 2 por 100? 200, ¿cierto? Y abajo pues lo sigo dividiendo por 24. ¿Y eso a qué me da igual? Entonces aquí será la respuesta de coger 200 y lo divido entre 24. Eso me da 8.33. ¿Listo? Entonces, fíjense, según la presentación o el documento, eso lo aproximamos al 8%. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos sacar cualquier porcentaje. Entonces, probemos con otro. Miremos el de 7 años. ¿Listo? ¿Cuántos niños de 7 años salieron? ¿Cuántos niños de 7 años tenemos ahí en la muestra? ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces tenemos 3 niños de 7 años. Entonces, fíjense, voy a copiar esto mismo aquí abajo, pero lo hago con 3. Entonces la muestra sigue siendo 24. Entonces aquí voy a tomar ahora la edad de los de que tienen 7 años. ¿Listo? Entonces ya sé que son 3. Entonces aquí simplemente será 3 por 100, ¿cierto? Y sobre 24. Lógicamente aquí es 300. ¿Listo? Entonces, fíjense que eso automáticamente me cambia, ¿cierto? A 12.5. ¿Listo? Entonces veamos aquí en términos de cantidades, lo acercaron al 13%. Entonces, si yo hago todo eso con cada uno de los datos, al final me da el 100%. Ok. Miremos aquí la frecuencia acumulada, es la cuarta columna. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a empezar a acumular, como dice el rótulo, acumular la frecuencia que es absoluta. Entonces, en primera instancia, ¿cuántos tengo? Fíjense el salto que yo hago aquí con el cursor. Tengo 5, ¿cierto? El siguiente dato en la segunda columna es un 1. Entonces, yo lo voy a acumular con ese 5. Entonces, 1 más 5 me da 6, que es el segundo dato que tengo en la cuarta columna. Voy a seguir acumulando. Entonces aquí ya ¿cuánto llevo? Llevo 6. Y le voy a sumar 2. Entonces, ¿cuánto me da? 8. Y así sucesivamente. Entonces, luego de tener 8, le sumo el siguiente que es 7 y me da 15. Y así sucesivamente. Fíjense que al final me tiene que dar el número total de datos. ¿Ok? Simplemente es acumular la frecuencia absoluta. Y aquí lo mismo, frecuencia acumulada porcentual, es empezar a acumular estos porcentajes. Entonces a este 21 le sumo este 4, me da 25 y así sucesivamente. Le sigo sumando el siguiente y los voy acumulando y aquí me tiene que dar el 100%.
¿Qué pasa aquí en la penúltima columna? ¿Listo? En la penúltima columna dice frecuencia relativa o proporción. Entonces aquí simplemente será hacer una división entre la frecuencia de la segunda columna, es decir, la frecuencia absoluta, y dividirla entre 24. Entonces aquí será 5 dividido entre 24, que me da 0,21. Este segundo dato será 1 dividido entre 24, y eso me da 0,04. Y así sucesivamente. Entonces escoger la frecuencia, esta f sub i, que es la frecuencia absoluta, y la divido entre ¿quién? Entre n igual a 24. ¿Listo? Y podríamos decir que los tres primeros son los más importantes. El resto es como acumular o pasar a porcentajes. Y aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada. Entonces es lo mismo. Esta que está aquí la voy sumando. Entonces digamos aquí, ¿por qué se formó esta diferencia? Digamos, este 0,21 es un dato que sea próximo, pero el dato real es 0,208. Entonces fíjense que yo voy acumulando este más este, me da 0,25, aquí lo tengo, aquí le sumo 0,08 y así sucesivamente voy acumulando para ir sumando. ¿Listo? Tranquila, Kelly, que aquí vamos a ir haciendo eh, varias explicaciones para que nuevamente quede claro. ¿Listo? Entonces yo les sugiero que ya el día de mañana, primero repasemos la grabación del día de hoy. ¿Listo? Que ahí traté como de explicarlo lo mejor posible. Y segundo, voy a poner algunos videos complementarios por si de pronto al revisar nuevamente la grabación no les queda claro. ¿Listo, muchachos? Entonces, fíjense que aquí ya puedo representar estos datos en intervalos de frecuencia, ¿sí? Entonces, los mismos datos que vine, eh, dime, Caro, ¿qué parte fue la que no entendiste? Profe, pues la verdad, no, pues le estaba entendiendo desde el valor observado y la frecuencia absoluta. De ahí en adelante, la verdad, no me ubico muy bien. No sé por qué se tiene que tomar en cuenta el número de abajo para el de arriba. No entendí esa parte. Ok, listo, perfecto, Carolina. Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, digamos, por temas de tiempo, digamos, con gusto, en la próxima sesión les traigo un ejemplo aún perdón, todavía más claro, ¿listo? Entonces, la sugerencia es que, digamos, vuelvan y revisen esta grabación. Trato de ponerles material complementario un poco más sencillo, ¿listo? Digamos, a veces, si de pronto uno se pierde en un dato, entonces ahí en adelante se sigue perdiendo, ¿listo? Entonces no se preocupe. ¿Qué, qué más podemos ver? ¿Listo? Entonces, aparte de esto, que digamos es un repaso del material que ya debimos leer, digamos, como recomendación, vamos a mirar cómo transformamos esa información en unos intervalos de frecuencia. Entonces, fíjense, eh, por lo general, a ver, yo les voy a hacer la salvedad. Cuando yo quiero hablar de intervalos de frecuencia, es que quiero hablar de la misma información, pero la quiero organizar de otra manera. ¿De qué manera? En intervalos. Entonces, fíjense, me voy a volver a esta. Tengo 24 datos, ¿cierto? Y cada dato pues tiene una edad correspondiente. Entonces, fíjense que aquí esos 24 yo los organicé en ¿cuántos intervalos? ¿Cuántos intervalos podemos ver ahí? ¿Listo? Tenemos ahí tres intervalos. Entonces, cuando hablamos de estadística,
Entonces se sugiere tomar intervalos impares y los más usados son 3 intervalos, 5 intervalos, 7 intervalos, ¿ok? Entonces, cuando el número de la muestra eh, se puede dividir en alguna de esas cantidades, pues se utiliza. Por ejemplo, ¿por qué lo tomé en 3? Porque ¿cuántos datos tenemos en la muestra, muchachos? 24, ¿cierto? Entonces, 24, que son el número de datos, yo lo puedo organizar lo puedo dividir en 3, ¿cierto? Exactamente en 3, y eso me da 8, ¿cierto? Entonces, cuando la división es exacta, entonces yo lo puedo tomar. Por ejemplo, si sabemos que el número de la muestra son 24, yo podría hacer 5 intervalos exactos. ¿Cierto que no? Porque 24 dividido en 5 no es un número exacto. Entonces, digamos, aquí se decidió tomar 3 intervalos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 intervalos? Entonces, esos intervalos son de la edad de 2 a 4 años, de 5 a 7 años y de 8 a 10 años. Aquí en esos 3 intervalos caben todas las edades que salieron en el estudio, ¿cierto? Entonces devolvámonos. Aquí en el estudio salieron edades desde los 2 hasta los 10 años. Entonces ahí perfectamente se pueden interpretar todos los datos. Sí, Luis Carlos, todo e incluye los que de 3 años también. Entonces fíjense, cuando yo quiero hablar, esto es lo mismo que repasé en la siguiente, entonces es hacer un recorderis, ¿listo? Entonces atentos. Entonces, entre 2 y 4 años, ¿cuántos niños hay? Entonces aquí será la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos niños tenemos entre los 2 y los 4 años? Eso incluye los que tienen 2, los que tienen 3 y los que tienen 4 años. Entonces, claramente, ahí miramos que son 8, ¿cierto? ¿Cuántos niños están en las edades entre los 5 y los 7? ¿Listo? Muy bien, 12 niños. Y asimismo, entre los 8 y los 10. Entonces, fíjense que tengo los 24. Entonces, vuelvo y hago la claridad. Si yo hablo de todos los niños, que son 24, ¿cierto? Que tomen la muestra, todos esos niños representan al qué? Al 100%, ¿cierto? Aquí lo voy a resaltar. Todos estos 24 niños representan al 100%. ¿Por qué? Porque son toda mi muestra, ¿cierto? Son toda la muestra que yo tomé. Entonces aquí en la frecuencia con porcentaje yo quiero analizar, ok, si los 24 niños son el 100%, entonces estos 8 niños que están en la edad de entre 2 y 4, ¿qué porcentaje tendrán? Entonces es el 33%. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces vamos a copiar esto. Esta es una manera, digamos, en que yo puedo sacar el porcentaje. Pero les digo, muchachos, existen 10.000 maneras para poder sacar el porcentaje de una cantidad. ¿Listo? Digamos, les puedo poner algunos videos que se dediquen exactamente a sacar el porcentaje de una cantidad. Fíjense, si 24 son el 100%, fíjense que ahí me estoy moviendo entre esas dos. Si 24 es el 100%, yo quiero analizar solo a 8 personas, en este caso 8, ¿cierto? Entonces utilizo una regla de 3 en mi caso. Entonces, yo quiero saber cuál es el porcentaje para 8 niños. ¿Listo? Entonces aquí ya sé que debo multiplicar aquí los dos amarillos. Estoy acá, 8 por 100. Entonces aquí ya no pongo 3 por 100, sino pongo 8 por 100 y eso lo voy a dividir entre 24, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da 8 por 100? Pues me da 800, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir entre 24.
Entonces fíjense que aquí yo ya a través de Excel puedo formularla o ustedes cogen una calculadora y ponen 800 dividido 24 y eso me da 33.3%. Fíjense que aquí está aproximado, ¿cierto? Entonces es una regla de tres, en este caso sencilla, porque hay reglas de tres que son compuestas, pero en este caso son sencillas. ¿Qué será? Pues sacarle el porcentaje a cada una de estas cantidades, luego acumular esta F mayúscula será la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, fíjense, voy a hacer el salto de la F mayúscula a la F minúscula. Inicialmente, ¿con cuántos arrancamos? Con 8, ¿cierto? Entonces, como es acumulada, entonces le voy a sumar la cantidad que está exactamente debajo de este 8. Entonces, son 8 y 12. Entonces, 8 y 12 me dan 20. Entonces, será este siguiente número. Entonces, como es una frecuencia absoluta, entonces voy a seguir sumando toda la frecuencia. Entonces, será, aquí ya llevamos 20, más 24 que es el siguiente, perdón, más 4 que es el siguiente, nos da un total de 24. Y aquí será la frecuencia absoluta o acumulada, perdón, del porcentaje. Cojo 33 más 50, eso me da 83 y luego le sumo los 17 para que me dé el 100. ¿Listo? Es como un repaso también de la tabla anterior, pero aquí ya hablamos de intervalos. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Esos intervalos de frecuencia, entonces yo los puedo sacar uno, digamos como lo aconsejan los expertos estadísticos, en números impares pequeños, pueden ser 3, 5 o 7. O si quiere ser uno más riguroso y pues no sobra la información, el número de intervalos se puede sacar con esta fórmula. Coger uno más y al uno le voy a sumar 3.3 y lo multiplico por el logaritmo natural de n. ¿Listo? ¿N quién es? La muestra. ¿Listo? Entonces, esta es una fórmula que pues se utiliza más que todo en estudios grandes, en estudios especializados, estudios de industria, economía y política, sino que pues quería aclararles eso. ¿Listo? Bueno, para la siguiente clase pues me quedan algunas diapositivas, pero digamos ya sería para el cierre, ¿ok?